Muy buenas tardes, compañeros de tercer año Grupo C. Adrián Otero, agradecerle que esté en la sesión. Vamos a empezar por respeto a usted esta clase. Bien, ya estábamos adentrados, ya estábamos en el camino de explicar el contexto de lo que implica el derecho fiscal. La primera gran pregunta que tendríamos que formularnos es: ¿qué es el derecho fiscal? Si el derecho de manera general le consideramos como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad en busca de la paz y la armonía, aquí tendríamos que hacer un segundo planteamiento. ¿Qué es el fisco? ¿Qué es Hacienda? ¿Qué es una contribución? ¿Qué es un contribuyente? Sobre esa pregunta surge el contexto del Estado, Andrea, y no lo olvide. El Estado tiene elementos muy importantes. El Estado contiene población. Para Puebla, poblanos. Tiene un territorio, que para Puebla es como un triángulo. Tiene poder, la fuerza del Estado. Aparte de ello, tiene soberanía, es decir, el poder del pueblo entregado a quienes gobiernan para que ellos puedan ejercer mediante la autoridad el ejercicio de lo que son los bienes y los servicios. ¿Pero qué es un contribuyente? Es una persona física, es una persona jurídica o moral que participa de manera equitativa y proporcional en contribuciones. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el argumento legal que se tiene? El artículo 31, la fracción cuarta, es muy clara al momento de narrarnos precisamente quiénes estamos obligados a contribuir en el Estado mexicano en materia de impuestos. Pero también el 36, su fracción primera, lo vamos a ver en un ratito, y el 73 con esa fracción 7 nos marcan también el deber de contribuir en el Estado mexicano, seas persona física o seas persona jurídica. ¿Qué es una contribución? De manera muy clara, de manera muy llana, la contribución es una aportación que en dinero se tiene que dar por un bien o por un servicio, que yo lo preste o que me sea prestado en el Estado mexicano. Y en ese contexto, precisamente el artículo 34, fracción quinta, nos refiere esta situación, esta tesitura. El 34 nos dice, bueno, vamos a ver entonces que todos los mexicanos, todos los ciudadanos mexicanos, tenemos la obligación de contribuir al gasto público y al sostenimiento de la Unión. Y aquí nace la siguiente situación. ¿Será posible que ustedes en México, desde que estaban en el vientre materno, han contribuido de manera indirecta al pago de impuestos? ¿Será cierto eso? Y no, ¿por qué? ¿En dónde encontramos esto? Desde que yo estaba en el seno materno, desde que me formé, ¿habré contribuido con México con impuestos? ¿Mediante qué fórmula? ¿Cuál es el ejemplo más claro que yo puedo tener aquí? Porque mi mamá tomó ácido fólico y el ácido fólico es un medicamento. Porque mi mamá fue al médico, fue a efectos de que el médico le revisara cómo iba el embarazo. Y cuando yo nací en un hospital y ahí pagaron ellos. Y después me compraron desde mis pañales hasta mi Gerber, mi ropa en diferentes estadios que he tenido. Y en el transporte público, para poderme subir, yo he tenido que pagar pues mi pasaje, porque si no, no subo. Y la gasolina contiene un impuesto. Las refacciones de los vehículos contiene también un impuesto. Ese es el estatus que tenemos que verificar que marca la Constitución Política de México. Y así,
Las contribuciones son dineros que nosotros entregamos de manera directa o de manera indirecta. ¿Qué tipo de aspectos cubren? Aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora, derechos y los impuestos. Si yo hablo de aportaciones de seguridad social, voy a tomar en cuenta que son proporcionales o proporcionadas por el patrón, por el trabajador y por el gobierno. Ejemplo, Seguro Social, Infonavit, Fobiste, ISSSTE, ISSSTE. Pero, ¿qué es la seguridad social? No nos compliquemos, son servicios médicos y es el sistema de pensiones que existen en México para nosotros los mexicanos. Es decir, si yo soy trabajador y tengo a mi familia, ocurre que si se enferman, puedo ir al IMSS como un órgano de seguridad social a que me dé el servicio médico porque estoy aportando junto con mi patrón y el gobierno para que me den servicio médico. Si soy trabajador, tengo derecho a una incapacidad por enfermedad o una incapacidad por enfermedad profesional o incluso a una incapacidad. ¿Sí se ve, no? ¿Sí estamos en clase? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, maestro. Se salió la diapositiva. Bien, o a una incapacidad por algún riesgo de trabajo. Que eso es lo primero que tenemos que contextualizar y que ubicar nosotros. Pero ¿por qué en seguridad social nosotros tenemos que aportar? Vean quiénes aportan en seguridad social. Gobierno, que en este caso, perdón, primero sería capital, trabajo y al final gobierno. Yo fui enseñado sobre gobierno, capital y trabajo. ¿Quién es el capital? Los patrones. ¿Quién es el trabajo? Nosotros, los empleados. Y el gobierno es el ente que regula, que medía todo este tipo de situaciones que se dan en la práctica sobre la que nosotros estamos viviendo. Que eso es lo primero que tenemos que ubicar. Las aportaciones de seguridad social entran dentro del aspecto de las contribuciones. Contribuciones de mejora. Obra pública. ¿Cuál? Educación, salud, infraestructura. Si ustedes se asoman por la ventana hacia la calle, van a ver adoquines, van a ver banquetas, van a ver una calle, alumbrado público. Incluso el drenaje que saca agua, la tubería que mete agua a nuestras casas, la tubería, porque el agua potable se considera un derecho humano. Son situaciones que comprenden diferentes aspectos que tenemos que sacar adelante nosotros. Entonces, aquí es muy importante que nosotros veamos qué son las contribuciones de mejora. Y recuerden dos aspectos, lo que dije al inicio de la clase. Los impuestos sirven para generar bienes y servicios. ¿Qué tipo de derechos son los que nosotros pagamos a través de los impuestos? Necesariamente el ejemplo más claro es la licencia de conducir, tanto una motocicleta como un vehículo automotor. Por ejemplo, el entrar a un área pública puede generar también el pago de un derecho. El pago del CARDEX de ustedes desde el primer semestre, ese CARDEX es un derecho que el Estado les cobró. Y para irnos en un aspecto más concreto, más directo, las multas, los recargos, las infracciones por violar los reglamentos, tanto el de tránsito como el del bando de policía y buen gobierno. Son esquemas en los que nosotros tenemos que pagarle al Estado por alguna contraprestación o servicio. La manera más clara de reflejar los impuestos directos y los indirectos. El ISR, el impuesto sobre la renta. Como trabajador, yo tengo en México que colaborar de manera proporcional y equitativa
en el pago de un impuesto llamado impuesto sobre el producto del trabajo dentro de esta ley. De manera indirecta y en algunas de manera directa, el impuesto al valor agregado y el IETU. Al lado del IETU tenemos el IEPS. ¿Qué es el IEPS? ¿Será que ustedes pagan IEPS? Isabel, Alfredo, ¿han pagado alguna vez IEPS ustedes? Isabela, Mande, profe. ¿han pagado IEPS ustedes? No, ¿cómo? ¿Han pagado un impuesto llamado IEPS? Impuesto No, sobre producto de consumo. no, ¿No? Bueno, le voy a formular las siguientes preguntas. Sean honestos al contestarme. ¿Han tomado Coca-Cola? sí, ¿Ha comido gansitos? sí, ¿Pan Bimbo? también. Entonces sí ha pagado IEPS. Resulta ser que esos productos, de manera indirecta, los derivados de azúcar, los derivados de harinas, los derivados de alcohol, incluso de tabaco, pagan ese impuesto. ¿Qué ha ocurrido con el gran consumismo que tenemos de estos grandes productos? Han reducido el tamaño del producto, lo han hecho más chiquito para vendérnoslo y las empresas son las que pagan este producto. Es decir, no nos los trasladan. ¿Por qué cree Miguel Montes que no nos trasladan todo el costo de ese impuesto? En el clásico Coca-Cola y Gansito o papitas. ¿Por qué cree? No, profesor, se cortó su pregunta. ¿Le conviene a las compañías pagar la mayor parte de ese impuesto? No, ¿por qué? Sí les conviene por algo muy simple. Si le suben a su producto, ¿ustedes creen que lo vamos a comprar? Pues no, obvio no, ¿verdad? En cambio, si ellos abaratan su producto y le dan una vista diferente a sus productos, bájanle los mililitros, los hacen más pequeñitos y endulzan más su producto o elevan la cantidad de etílica en su producto o elevan la cafeína o elevan el sentido del tabaco en sus productos, el consumismo se hace mayor y nosotros llegamos ¿a qué? A comprar más. Y ahí es a donde ellos van mediando en el mercadeo sus estándares. Es un esquema que así funciona en ellos y es una situación que, bueno, socialmente hablando, se vive siempre. En esta fórmula, sí es importante. ¿Están viendo Justia México? ¿Sí se está viendo la página? Deben de estar viendo en azul Justia México. ¿Sí se está viendo, hijos? Hola, hola. ¿Sí se ve artículo 31 son obligaciones de los mexicanos? No, No, no se ve. Ahí estoy compartiendo. Bien, ¿ya se ve? sí, ya sé. Ok. El artículo 31 de nuestra Constitución les marca algo que van a adquirir ustedes a partir de que cumplan 18 años. Las obligaciones de los mexicanos, la capacidad de ejercicio que nosotros adquirimos al cumplir 18 años, nos marca estas responsabilidades primarias, de la 1 a la 4. La primera que tanto les hablé el semestre pasado. Son obligaciones de los mexicanos ser responsables de hijas, hijos, pupilos, menores de 18 años para que concurran a las escuelas, a recibir educación obligatoria, esto es desde inicial hasta educación superior, para que se reciba la instrucción militar y obviamente participar en el proceso educativo, revisando el progreso y desempeño de los alumnos, velando
por su bienestar y desarrollo. Esa es una de tipo social en educación. Pero la fracción cuarta, contribuir, o sea, aportar para los gastos públicos, es decir, para bienes y servicios, en la federación, o sea, en gobierno federal, en los estados, en el estado en que nos encontremos o en el municipio en que estemos, de manera proporcional y equitativa. Y ahora veamos, precisamente la fracción cuarta de este artículo 34, nos indica la situación más importante de lo que nosotros podemos ubicar en materia de impuestos. De alguna manera, la Constitución tiene por claro el hecho de que nosotros tengamos el deber, como ciudadanos mexicanos, damas o varones, en primer lugar, tener el aspecto más claro de la vida. Cumplir 18 años y tener un modo honesto de vida. Eso es lo primero que nos pide la Constitución. Y enseguida, su artículo 36 nos marca que son obligaciones de nosotros en la República el hecho de que nos inscribamos en el catastro municipal cuando tengamos propiedades. De esto se encarga el catastro, se encarga el ayuntamiento, para efecto de que nuestros bienes y propiedades queden registrados, hablando de bienes inmuebles. Pero también en materia de la creación del RFC, en la creación del Registro Federal de Contribuyentes, precisamente nuestra industria, nuestro trabajo, va a quedar registrado para que podamos participar en los aspectos técnicos que consisten en el pago de impuestos. ¿Pero por qué decir esto? Vamos a ver la explicación más lisa que pude encontrar en 3 minutos con 32 segundos sobre los impuestos. Hoy, tus amigos de Captura Digital te muestran la siguiente nótica. ¿Cómo puedo entender qué es y qué hace el SAT? Bien, muy seguramente estás a punto de terminar la universidad o incluso ya concluiste tu carrera y tuviste la suerte de conseguir tu primer trabajo y estás bajo nómina, ¿cierto? ¿O eres freelance y te pagan por honorarios? No importa cuál sea tu modalidad de trabajo, muy seguramente ya escuchaste hablar del SAT. Sí, el responsable de que te descuenten dinero cada vez que te pagan. Pero, ¿qué es el SAT? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Si deseas conocer esta información, te invitamos a suscribirte sin costo alguno y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de la mejor información. Una vez que te has suscrito, te informo que el Servicio de Administración Tributaria es un organismo que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de asegurar que las personas físicas y morales contribuyen al gasto público a través de los impuestos. Es decir, el SAT recauda y administra los impuestos que serán destinados a financiar gastos e inversiones, como obras públicas o servicios públicos, entre otros. Lo anterior nos da a entender que los impuestos se les puede ver como una clase de tributo que dan las personas económicamente activas al Estado para mantener en buen desempeño las funciones y necesidades colectivas de la sociedad. ¿Cuáles son las personas físicas y cuáles son las morales? Para fines fiscales existen solo 2 tipos de personas, las físicas y las morales. ¿Cuáles son las diferencias? La persona física es todo individuo con posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por su parte, la persona moral es una agrupación de personas físicas que se unen con un fin específico. Puede ser formar una empresa o asociación civil. Ambas personas pueden estar en diferentes regímenes fiscales dependiendo de la actividad que realicen y los ingresos que obtengan. En México existen a grandes rasgos 6 regímenes fiscales para las personas físicas y 2 regímenes fiscales para las personas morales. Y tenemos, en el caso de las personas físicas, 1. Asalariados. 2. Servicios profesionales. 3. Actividades empresariales. 4. Incorporación fiscal. 5. Intereses. 6. Arrendamiento de inmuebles. Para las personas morales tenemos 1. Del régimen general.
2. Con fines no lucrativos. Si deseas conocer en qué consiste cada régimen, no te pierdas nuestro siguiente video. Por último, ¿cómo funciona el SAT? Cuando uno empieza a laborar de manera formal, es necesario darse de alta en el SAT. Dependiendo del perfil de la persona, es el régimen fiscal en el que estará. Por ejemplo, a los asalariados, la empresa automáticamente los da de alta en el SAT. Sin embargo, bajo otras modalidades, es la persona a la que se debe dar de alta e ir al corriente con sus declaraciones de impuestos. ¿Qué te pareció esta noticia? Déjanos tus comentarios y no dudes en compartir esta información. Sin duda, este es un aspecto muy importante que tienen ustedes que trabajar y que conocer. Para efectos de darte de alta como persona física, sí es también notorio que tienes que visualizar, pero sí bastantísimo, todo aquello que tenemos en la vida diaria. Ejemplo, cuando pretendes darte de alta en Hacienda y cuando pretendes también pagar tus impuestos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde un impuesto lo puedo pagar y hasta dónde ese impuesto, en qué momento tengo la viabilidad de reportar mis ingresos de manera directa? Las reglas de la Secretaría de Hacienda te marcan que si ganas al año de 400,000 pesos hacia arriba, tienes la obligación de declarar tus impuestos. La obligación se traslada a tu patrón si ganas menos de 400,000 pesos. Él tiene que reportar esos ingresos y darte los comprobantes, las hojas de retención para que tú puedas tener ese reporte y no tengas un problema con la Secretaría. Vamos a ver en el curso de este tema, de este curso, vamos a ver en este transcurso situaciones como la discrepancia. ¿Qué ocurre si yo gano, no sé, 10,000, 15,000 pesos a la quincena y gasto 30,000? Y todo me ingresa a mi cuenta. Vamos a checar también qué ocurre cuando en la colonia, con mis amigos, con mis compadres, llego a llevar una tanda y me están deposita y deposita todas las semanas en mi tarjeta, en la tarjeta de saldazo o las que se manejan en Oxxo, o en cualquier tarjeta. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Y qué hace el Estado cuando me detecta este tipo de situaciones? Se llama ya discrepancia fiscal y es una situación que alberga el hecho de que puedo llegar a cometer un delito llamado delincuencia organizada. Y son esquemas bueno, que tiene que ver precisamente la asociación delincuencial o delictuosa en macro conmigo como un particular común y corriente. ¿Qué ocurre si yo voy y compro un vehículo con dinero en efectivo en una agencia? ¿Qué ocurre si vendo mi automóvil y no reporto ese ingreso? ¿Qué tips debo de saber para cuando yo vaya a vender un automóvil entre particulares o con una agencia automotriz? ¿Qué es lo que ocurre en uno o en otro de esos esquemas? Que eso es lo importante que nosotros tenemos que llegar a manejar y ubicar sobre todo al cierre de esta unidad lo que les estaba comentando. El hecho de fijar la idea tan clara de lo que yo tengo que hacer en el contexto del impuesto. ¿Cómo? ¿Cómo el derecho fiscal me va a ayudar a que yo pueda producir? Bien, en cierre de clase, quisiera preguntar de manera general, ¿quién quiere hacer su cierre de clase? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó de esta clase? ¿Qué es lo que se llevan para su casa, para su vida? Cada uno de nosotros. Adelante, por favor. Abrió micrófono Isabela Ponce. A ver, Isabela, ¿qué le gustó, qué no le gustó de esta sesión? Pues me gustó saber lo del SAT, o sea, de lo que se trata, que asegura a los contribuyentes para que los contribuyentes paguen impuestos, pero que son como obras públicas y servicios.
y que son para tener un buen desempeño como sociedad. Igual lo de que pagamos impuestos, bueno, de manera indirecta desde antes de nacer, desde el seno materno, por los medicamentos y los doctores y el hospital donde nacemos. Muy bien. Andrea Otero, su conclusión. Pues a mí me gustó saber que, o sea, qué es lo que cambia ya cuando llegas a una cierta edad, por ejemplo, a los 18 ya tienes, ya vienen obligaciones ya muy diferentes a las que tenías antes. Muy bien, excelente punto. Enrique Espinosa. Enrique Espinosa no lo tengo. Josefina Santa Bárbara. No le tengo bien. Esmeralda Fernández. Bien. Miguel Montes. Ok. Cierro clase y por favor voy a fijar una pregunta. Subo el video en un ratito para que haya retroalimentación desde YouTube. Agradecerles mucho y quedo a la orden de todos ustedes. Gracias por haber ingresado a mi sesión y muy buena tarde a todos. Nos vemos el pasado mañana, por favor. Hasta luego, hijos. Informen, por favor, de quienes faltan por entregarles su drive, por favor, para que puedan subir las tareas. Les informo, tercero C. A partir del lunes hay una cuadrilla, hay una coordinación de maestros que van a estar llamándoles a las casas de ustedes para informarles a sus papás que tenemos que entregar tareas. Empiezan las tareas, es una sola tarea y construyen. No me fallen, saben que cuentan conmigo, pero no me fallen, por favor, necesitamos sacar 10 porque ya se van a la universidad. Dios los bendiga, hijos. Muy buena tarde a todos. Gracias. Igualmente.